Señores, gracias por estar esta mañana con nosotros. Yo todavía recuerdo cuando la magistrada Giselle Méndez tomó juramento como jueza, que era un grupo de jóvenes que entraba a la judicatura, y han pasado algunos años desde entonces. Yo estaba de reportera judicial ese día. Así que agradecemos la posibilidad, magistrada, después de esa larga trayectoria, de estar aquí con nosotros y poder conversar en esta mañana. Buenos días. Buenos días a todos, Germán, Indira, Edith, muchísimas gracias por este espacio y por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias. Yo sé, magistrada, que usted como jueza no se refiere a casos específicos y vamos a olvidarnos de todos los casos, pero hay algunas preguntas técnicas así como que tienen que ver con la gestión de procesos que estábamos nosotros discutiendo y yo me puse a buscar algunos antecedentes, por ejemplo, en Colombia, que usted sabe que algunos jueces llegaron a trabajar con rostro cubierto. Hay países de América Latina donde frente al crimen organizado, por las implicaciones que tiene y los riesgos, todavía aquí no hemos llegado a eso, se toman este tipo de decisiones. En República Dominicana, ¿cómo se protege a los actores? ¿Hay alguna posibilidad, por ejemplo, de que en los procesos, los actores del sistema que se ven expuestos, se suprima ciertos datos porque todo corre, los expedientes salen a los medios, no hay forma de usted controlar que eso pase? Aunque no lo del Ministerio Público, aunque no lo de la Judicatura, están los abogados. ¿Cuál es la manera más correcta y qué establece nuestra legislación? Bueno, la realidad es que no podríamos considerar el conocimiento de un proceso donde el juez no tenga rostro. Todas las personas tienen derecho a conocer quién los está juzgando. Porque es público. Claro, los procesos son públicos. Y también porque se debe legitimar la persona del juez. Se debe garantizar que yo estoy siendo juzgado por una persona que no tiene ninguna tacha, que no tiene ninguna causal de apartamiento de ese proceso. La ley de carrera judicial establece que los jueces deben contar con una protección de la Policía Nacional, que lamentablemente un gran porcentaje de los jueces no dispone de esa seguridad, o de esa protección, no tienen seguridad. Los jueces de paz, jueces de primera instancia, en su mayoría carecen de esa protección, de esa seguridad, que es por ley deben disponer de ella por 24 horas. Para proteger igualmente a otras personas vulnerables o involucrados vulnerables en los procesos, tenemos una ley de protección de datos personales y el Poder Judicial se encuentra inmerso en un proceso de conversaciones con los distintos medios de comunicación, comunicadores y con la prensa en general para construir una política de protección de datos personales que garantice que esas decisiones que son públicas y que trascienden al escenario judicial, esos datos personales y sensibles, cédula de identidad, domicilio de los involucrados, sean anonimizados o sean sustituidos, garantizando la información personal de esos usuarios. Ha sido muy discutido ese punto, yo iría a ese punto en un momento, pero antes, quizás más que los involucrados en sí mismos, que son los imputados, por ejemplo, un militar que hace un operativo, y en ese operativo incauta 2 fusiles, es obligatorio que del militar se tenga todos los datos para ustedes poder tomar una decisión, ¿cierto? Sí, claro, no se puede guardar la reserva de identidad del testigo, que en ese caso ese militar pasa a ser un testigo. Esa reserva de identidad es provisional de acuerdo con lo que establece el Código Procesal Penal durante la investigación, pero ya para el momento del juicio se debe develar ante el tribunal quién es esa persona, incluso en casos de criminalidad organizada donde se puede recurrir a la figura del agente encubierto o el agente bajo reserva. Esa reserva de esa información de quién es esa persona debe develarse ante el juez al momento de que se va a iniciar el proceso y que se va a presentar ese testimonio en juicio. Magistrada, perdóname, sí. Pero vamos a ver, vamos a un caso hipotético, ¿verdad? Sí, claro. Se dice, el teniente coronel tal, en el destacamento tal, le dio una orden al mayor tal, quien a su vez llamó al capitán tal, que le dio una orden entonces al teniente tal, que salió con los sargentos tales y el cabo tal y el raso tal. Así va. Así va. ¿Es necesario ese detalle? Eso no tiene o simplemente decir que las autoridades policiales apresaron infragante o tal cosa, ¿no? Lo que pasa es que depende de la importancia del detalle, o sea, de la importancia para la construcción de la teoría de caso. Sí, la acusación tiene que ser específica y las pruebas que se ofrecen para garantizar el derecho de defensa tienen que ser igualmente específicas. Si yo ofrezco al teniente X, yo tengo que develar cuando yo digo que él es mi testigo, qué es lo que él conoce de este caso y qué es lo que yo espero que él diga
en el tribunal y debo identificarlo para que esa otra parte contra quien yo estoy presentando ese testigo esté en condiciones de entonces confirmar lo que yo digo de ese testigo, de verificar si este testigo es un enemigo, alguien le está pagando para decir, por ejemplo, lo que yo quiero que él diga, si tiene algún impedimento, o confirmar incluso lo que él dice que él pudo haber visto o que pudo haber conocido de ese proceso. Magistrada, y yo debo conocerlo. ¿Cuántos casos usted calcula que usted ha conocido en su vida como jueza? Wow, muchísimos. La vida como jueza ha sido cada mes, por ejemplo, ¿cuántos casos usted conoce? Bueno, emitimos, vamos a contar el promedio de la sentencia que emitimos. Emitimos un promedio de 25, 30 sentencias por mes. Y al año, este año 2024, cerramos con 282 sentencias, o sea, casos conocidos definitivamente. ¿En su tribunal? En nuestro tribunal. Pero entonces, es una media, que es igual y común a todos los tribunales penales, por ejemplo, aquí del Distrito Nacional, del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Entonces, de tantos casos que usted recibe, de vez en cuando hay uno que salta a la prensa, que tiene el interés público. ¿Qué tanto pesa para los jueces que un caso tenga todas las miradas encima, todas las cámaras, que se debata, que la gente está atento a cada uno de esos movimientos? Es constituye una presión, modifica su comportamiento, le obliga a estudiar más del caso. ¿Qué implicaciones tiene? Realmente para el Poder Judicial no hay casos más grandes, no hay casos más pequeños, todos los casos deben ser gestionados con el mismo rigor, independientemente de que es real, en la realidad, algunos casos generan la atención de la sociedad. No tenemos que garantizar en todos los procesos una respuesta pronta, una respuesta oportuna y una gestión eficiente de los recursos con los que disponemos para dar respuesta a esos usuarios, independientemente del interés que se genera. Yo particularmente, y creo y me atrevo a decir que hablo por todos los jueces, no siento ninguna presión. Me alegra. ¿No siente ninguna presión? No, me alegra incluso ese seguimiento, porque la posibilidad de que la sociedad pueda vernos y ver lo que hacemos a través de los medios de comunicación nos legitima y va concientizando y va educando en cuanto a la labor judicial. Y recordemos que los juicios son públicos y los medios de comunicación potencializan esa publicidad. Y cuando el ciudadano puede escuchar lo mismo que está escuchando el juez, legitima y valida la decisión y el comportamiento que el juzgador esté emitiendo en un momento determinado. Le voy a hacer una pregunta muy personal, magistrada. Mire, los periodistas, otra vez para hacer la comparación, tenemos la suerte o la desdicha de estar frente a una tragedia o un caso complejo, ¿verdad? Y después ir a la casa, ya, a veces con esa carga, y vuelve y trata otro caso y así. Los médicos en los hospitales también ven muchos pacientes, pero los médicos tienen la ventaja de que cada cierto tiempo le ponen una vacuna, ¿verdad que sí? A los jueces y a los periodistas no necesariamente nos asiste nadie. Hay una carga psicológica, hay un estrés. ¿Tienen los jueces alguna ayuda de carácter, digamos que psicológico, de asesoría, de un poco cogerlo suave, un poco esto, o es nada, cargar con eso profesionalmente? Realmente me consta que el Poder Judicial tiene un servicio de acompañamiento, gracias a Dios nunca lo he necesitado, ni lo he tenido que usar, pero sí me consta y conozco de servidores judiciales incluso que han laborado conmigo, que han accedido a esos servicios de psicólogos y que le dan seguimiento en situaciones particulares. Sin embargo, como el médico, como el periodista, fuimos formados y estamos preparados para lo que vamos a ver y cómo vamos a lidiar, y contamos con herramientas y competencias particulares para lidiar con la responsabilidad que decidimos asumir desde los distintos roles que estamos desempeñando. Saludos, magistrada. Hola, Indira. En estos días vimos la rendición de cuentas que hiciera el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y ahí él comentaba sobre el mayor desafío que, de acuerdo a lo que él indicaba en esa rendición de cuentas, tiene el Poder Judicial, y él se refería a la mora, a la cantidad de casos acumulados que, si bien registraron una disminución, todavía se manifiesta ante los jueces como un escollo. ¿Cómo se ve desde su punto de vista y cómo usted lo enfrenta en el primer tribunal colegiado? La realidad es que el amor es una deuda pendiente del Poder Judicial, una deuda histórica de la justicia dominicana, y así lo ha contemplado la Suprema Corte de Justicia, que ha motorizado y promovido numerosos proyectos para garantizar que los usuarios y usuarias del servicio reciban una respuesta oportuna.
En el caso del primer tribunal colegiado, gracias a Dios podemos decir que no tenemos retardo en el conocimiento de los procesos. Y no es un caso, una situación particular del primer tribunal colegiado. En la jurisdicción del Distrito Nacional, hace aproximadamente 3 años, comenzaron a implementarse una serie de políticas y proyectos tendentes a garantizar, eficientizar esa gestión y que los procesos fueran concluidos en los plazos que establece el Código Procesal Penal. ¿Y qué pasa con los demás tribunales o las provincias donde no todavía tienen ese tema de la mora judicial? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se implementaron o no se implementaron? ¿Dieron resultados? ¿Cuál es la situación? Claro que sí. El Poder Judicial hace aproximadamente 2 años inició un proyecto, el proyecto de optimización del proceso penal, y dentro de los hitos de ese proyecto está precisamente reducir el retardo en el conocimiento de los procesos penales que son tan sensibles por los intereses que involucran. Y ese proyecto se ha ido implementando y se está implementando a nivel nacional con resultados positivos. Podemos decir que no hemos erradicado la mora en sede penal, pero el 60% de los tribunales penales está al día. Todavía hay mucho por hacer, pero son avances bastante significativos. Es una prioridad del Poder Judicial eficientizar los recursos y los procesos para garantizar que esos usuarios de la justicia penal, que usualmente son los usuarios más vulnerables, reciban esas respuestas que requieren sin mayores dilaciones. ¿Y a qué se debe esa mora que aún persiste, a pesar de los avances que usted destaque, que nosotros vemos en la prensa? ¿A qué se debe? ¿Falta de jueces, de eficiencia en algunos tribunales? ¿Qué pasa? Múltiples factores impactan en la realidad de que tengamos retardo en la administración de justicia. El principal es la carga de trabajo. La carga. En República Dominicana no existe una cultura de negociación. Todos los usuarios y como dominicanos entendemos que debemos recurrir al litigio y a cada uno de los pasos del proceso penal. Hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias, con la esperanza de que la suerte o la verdad de ese proceso va a cambiar. Sin embargo, el Código Procesal Penal no ha sido concebido para que todos los procesos se litiguen, sino que establece múltiples medidas que garantizan que el proceso se conozca de forma anticipada y que solo llegue a juicio lo que requiere realmente la atención de los jueces. Póngame un ejemplo, magistrada, porque yo sé que es así como usted dice, la gente dice, no, eso tenemos que ir al tribunal. ¿Cuáles son las ventajas de llegar a un acuerdo, ¿cómo se llama? Extrajudicial, Sí. En este Sí. caso, ¿no? Sí, un acuerdo entre las acuerdo. partes, incluso con la intervención, creo que el Ministerio Público tiene un departamento, porque el amigo Alexis Peña trabaja en ese asunto, Claro que conciliación, ¿verdad? Entre familias, vecinos que a veces tienen una pequeña disputa. ¿Cuáles son las ventajas? La principal ventaja es la respuesta oportuna y la capacidad de reinserción efectiva. Pongo un ejemplo concreto. Una persona es víctima de un robo. Le han sustraído sus pertenencias en circunstancias particulares. Esa persona debería someterse al curso de un proceso que está diseñado en 5 etapas, 5 momentos procesales, y aun cuando en principio debe concluir en un plazo máximo de 1 año, es 1 año donde yo voy a estar compareciendo a los tribunales, a distintas audiencias, a la audiencia de medida de coerción, a la audiencia preliminar, al juicio, a la audiencia del recurso, a la audiencia de casación ante la Suprema Corte de Justicia, a todos los llamados del juez de la ejecución de la pena, siempre que ese privado de libertad requiera algo del juez de la ejecución de la pena. Sin embargo, si yo desde la etapa inicial del proceso acuerdo con ese imputado, lo primero es que él debe resarcir el perjuicio y el daño que me ha ocasionado. No es que simplemente te vamos a decir, te perdonamos, vete, no. Tú tienes que resarcir a esa víctima por los daños que ella sufrió. Y se debe emitir una decisión en caso de que se llegue a un acuerdo pleno, donde se admita la culpabilidad, se disponga una condena y se garanticen medidas o modalidades de cumplimiento de esa condena que garanticen que esa persona, por ejemplo, si es una persona que es drogodependiente y tiene un consumo problemático de sustancias controladas, pues tenga la obligación de someterse a un programa de desintoxicación, o de no hacerlo, entonces deba volver al recinto carcelario a cumplir la condena. Devolver el teléfono que se robó, o sea, el abanico. No, eso es lo primero. Retornar y resarcir a la víctima es un requisito indispensable para que podamos hablar de un acuerdo. Se pudiera obligar o
o condicionar esa libertad y ese acuerdo a que esa persona concluya sus estudios, aprenda un trabajo técnico, que reciba un seguimiento de instituciones particulares que garanticen que ese ciudadano que ha cometido un robo en mi perjuicio efectivamente se reduzca y se reinserte, y eso no ocurre necesariamente privado de libertad, y que se garantice que él ya no es un peligro ni para mí ni para la sociedad, porque en República Dominicana no hay cadena perpetua. La pena máxima es 30 años, pero en un caso de robo estamos entre 3, 5, 10. Ese ciudadano va a salir eventualmente. Y a nosotros como sociedad lo que nos conviene es que se focalicen los esfuerzos para garantizar que ese usuario del sistema, cuando retorne a la sociedad, real y efectivamente no sea un peligro para nosotros. Magistrada, hay una frase que se le atribuyen por igual a Eduardo Galeano y algunos dicen que es de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado en El Salvador, que es la que dice que la justicia es como la serpiente, que solo muerde a los descalzos. Es fácil juzgar al menesteroso, al pobre, al infeliz, el que llega esposado uno con otro, uno lo ve todos los días en eso que denominan en el país palacios de justicia, con las madres voceando, y que entran y en poco más de un día se decide su suerte, 30 o 20 años. Pero los casos cuando se trata de grandes magnates o de gente que tiene poder o ha tenido poder, se hace siempre como un poco más difícil. La gente ve que las posiciones son muchas, que se hacen eternos y que no necesariamente parecen tratados con el mismo tamiz. ¿Está preparada la justicia dominicana para juzgar también a aquellos que tienen poder, que tienen estatus, que alcanzan la posibilidad de tener cortes de abogados completas en su juicio? ¿O es como dice Galeano, o si lo dijo Óscar Romero, que solo muerde a los descalzos? No, la justicia es la misma para todos. En teoría. Y en la práctica. No es fácil o difícil. Hay casos que demandan más del Poder Judicial y otros casos que por su naturaleza demandan menos del Poder Judicial a nivel de gestión. Un caso donde el mismo robo que estábamos hablando, donde lo que hay es un testigo, 3, 4 documentos, la gestión de ese proceso es bastante simple, bastante sencilla y por tanto vamos a terminar ese proceso mucho más rápido. Ahora, un caso de naturaleza compleja que tiene 20, 25, 30, 40 imputados con sus respectivos abogados, que tienen miles de pruebas, que tienen miles de testigos que se van a producir, requiere del Poder Judicial un nivel de gestión superior. La convocatoria de esos testigos, la comunicación con las partes, el espacio y la infraestructura adecuada para que todos esos usuarios puedan coincidir. Se duplican y triplican la cantidad de situaciones que el Poder Judicial debe dirimir y las peticiones de las partes. Entonces, más que fácil o difíciles, diferentes. Son casos diferentes que en atención a sus condiciones particulares requieren del Poder Judicial un tratamiento distinto para garantizar que en ambos casos la respuesta sea oportuna. Pero parece que no es el mismo trato, haciendo el parangón, la comparación que menciona Edith, frente a una sardina que frente a un calamar. Está clarísimo que no. Pero ¿Cómo piensa usted, o si lo han hablado, lo ha dicho aquí Pancho Álvarez varias veces, si debería descargarse un poco a un juez que tiene un caso grueso, un caso, como usted dice, complejo, con varios imputados, con decenas de los mejores abogados de este país, alegando y poniéndole pestillo al tribunal para que no pueda emitir una sentencia? ¿Cómo valoran ustedes, si lo han contemplado, un poco aliviarle la carga a ese juez? Sí. O sea, el Poder Judicial en ese tipo de casos siempre acompaña al tribunal precisamente porque se requiere mayor personal, más recursos para poder gestionar eficientemente esos procesos. Y yo he tenido la oportunidad de participar y conocer múltiples casos de naturaleza compleja y históricamente siempre gestioné esos casos únicamente ese caso. Okay. O sea, se concentran en ese. O sea, yo dejé de recibir procesos Exacto. para conocer, por ejemplo, el caso de Brecht. Dejé de recibir procesos mientras estábamos conociendo el caso Baninter. Y siempre que teníamos un caso de naturaleza compleja, ante la necesidad de dar respuesta oportuna y la naturaleza del caso, lo que hacíamos es que los restantes tribunales se concentraban en los otros procesos. Pero ahora tenemos una realidad distinta.
cuenta. ¿Cuál? Y es que hay múltiples casos complejos que se están gestionando concomitantemente en los distintos tribunales. Entonces nos vamos a encontrar con que en el segundo colegiado hay un caso complejo, en el cuarto, en el tercero, en el primero. Entonces tenemos la necesidad de conciliar el servicio para dar respuesta a los usuarios de los casos cotidianos sin afectar el discurrir y la gestión de ese caso complejo del que también estamos Lo que apoderados. usted dice entonces, magistrada, que estamos hablando de un embotellamiento, ¿no? De una saturación, de alguna manera. ¿Significa que faltan jueces? ¿Es suficiente el número? ¿Cuántos jueces hay? ¿Y es suficiente esa cantidad? La matrícula de jueces son 720, 730 Ajá. jueces. No tengo el dato preciso, pero sí lo podemos confirmar. ¿Y eso es suficiente? Si tuviéramos o implementáramos una cultura de acuerdos, donde no todo se litigara, los jueces fuéramos suficientes. No hay ningún país del mundo donde se pueda dar respuesta o exista capacidad para dirimir todos los conflictos que se generan en la sociedad en sede judicial. Entonces nunca vamos a tener la cantidad de jueces indispensables o necesarios para dirimir la totalidad de los conflictos. Sin embargo, también tenemos que reconocer que tenemos una debilidad, y es que existen múltiples vacantes de jueces de paz que deben ser cubiertas. El Poder Judicial se encuentra en el proceso de llamar a concursos. Ya se han hecho 2 concursos a final del año pasado y en este año, y ya se prevé llamar a un tercer concurso para que los aspirantes, los abogados que quieren ser jueces, entren al programa de formación en la Escuela de la Judicatura. Perfecto. Magistrada, ¿qué es ser juez? ¿Qué es lo más difícil de ser juez? Lo más difícil de ser juez, Dios mío, es una pregunta bien difícil, que ni siquiera la había pensado, lo había contemplado. Yo siento que, más que lo más difícil, lo más importante de ser juez es reconocer la responsabilidad que uno tiene en las manos y reconocer que uno se debe únicamente a la Constitución y a las leyes, que uno está tutelando derechos, reconocer la importancia para los usuarios de su conflicto y en consecuencia asumirlo y gestionarlo con el rigor que corresponde para que ese usuario reciba tutela judicial efectiva, reciba respuesta de ese reclamo que haya tramitado en sede judicial y que apela a que el juez resuelva o dirima. ¿Se puede complacer a ambas partes? ¿Siempre hay alguien que queda inconforme? ¿Qué sienten ustedes? Bueno, aquel dice, esa es una jueza que le pesan los ruedos de la falda, esa sí es una magistrada justa. Y el otro dice, esa, usted sabe, un improperio. Sí, claro. En un proceso judicial estamos ante un conflicto. El juez es un árbitro. En un ring de boxeo no ganan los 2 participantes, exacto, gana uno y el árbitro decide quién ganó. En el caso de los jueces, el árbitro, a partir de lo que se le muestra y del examen de las pruebas, va a decidir cuál es la verdad en ese caso, la verdad propuesta por uno o la verdad propuesta por otro. Por tanto, sería imposible complacer a ambos involucrados en ese conflicto, porque alguien tiene la razón y alguien no la va a tener al final, cuando emitamos la sentencia. Sí. Maestra, algunos dicen que sería necesario pensar en jueces de carrera para, por ejemplo, para integrar a las altas cortes, que las personas que sean escogidas sean de carrera. Hay una tradición aquí que, por ejemplo, si se conforma la Suprema Corte de Justicia, vienen personas que no necesariamente están en la carrera judicial y son los escogidos, y esto tiene mucho que ver con el factor político, por ejemplo, o quienes participan. ¿Qué considera usted como jueza de carrera que debería pasar? Realmente los jueces de carrera tienen una formación, una preparación y tienen ese plus, la experiencia que le ha dado administrar justicia en los distintos escalones o tribunales del Poder Judicial. Y esa experiencia la pueden potencializar y capitalizar ante la Suprema Corte de Justicia. Pero también el conocimiento del juez externo, que tiene una visión distinta del derecho, la litigación, cómo interactúa con el usuario, también es un insumo importante para construir una Suprema Corte de Justicia homogénea que conozca y que tenga la pericia para dirimir en última instancia ese conflicto de que es apoderado. Entonces es una combinación potable y positiva, me parece. Bueno, usted le tocó conocer el juicio Van Inter, que fue desafiante en ese momento. Yo recuerdo 3 jueces, usted, Pilar Rufino y el magistrado Sánchez Mejía. Y había aspectos muy técnicos y muchas operaciones bancarias, por ejemplo.
¿Eso suponía para ustedes una preparación adicional? ¿Pasa así con muchos casos? Realmente no supone una preparación adicional porque cada uno de los usuarios juega un rol. Okay. Y cada uno de los usuarios tiene su teoría del caso y su intención primigenia es garantizar que el juez comprenda lo que él está planteando. Entonces, quien se asiste de técnicos usualmente es el Ministerio Público, la defensa, que cuentan con consultores técnicos, que cuentan con peritos, llevan esos peritos al tribunal, esos peritos explican y desmenuzan el contenido de esas operaciones y nos colocan en condiciones de entonces poder decidir y evaluar correctamente esa evidencia. Antes, un juez tomaba una decisión en base a su íntima convicción, es decir, los abogados, incluso el imputado, argumentaba tal y tal cosa, y dependiendo de su grandilocuencia, de su labia, o de una retórica si la tenía, o su argumento, si convencía al juez, perfecto, inocente, culpable, aunque no lo fuera. Luego, ha habido un cambio en el Código procesal penal, en base al cual son las pruebas las que valen. ¿Cómo es más difícil? ¿La íntima convicción o mejor dicho, les reformulo la pregunta? Se da el caso en que usted tiene la íntima convicción de que fulanito de tal sí es culpable, pero al no presentarme la prueba lo tengo que soltar. ¿Se da eso? Sí, claro. La realidad es que avanzamos cuando en el Código Procesal Penal se incorpora la sana crítica como método de valoración, porque quedábamos al capricho del juez. La decisión estaba permeada anteriormente por los prejuicios, la formación o las consideraciones personales o particulares del juez, los sesgos. Ahora lo que dicta cuál va a ser la decisión es la prueba, la actividad probatoria. Tu verdad es la verdad que tú me puedas demostrar a través de las pruebas que trajiste al proceso. Eso permite un control objetivo de todos los involucrados, de las partes en el proceso, pero de la comunidad y de todo el que tenga el contacto con ese expediente. Una afirmación que se hace en una sentencia debe estar anclada a un medio de prueba que genera esa verdad. Si no, no vale. Si no, esa verdad no existe. Yo no puedo decir, José sustrajo esa cartera, si yo no puedo citar los elementos de prueba en lo que yo sustento esa afirmación y debo además establecer... 5 gente vieron el robo. Exacto. Pero nadie lleva un video, ahí no se puede caer esa prueba, sí. No, aunque porque haya testigo. El testigo es una prueba. El testigo okay. Y el testimonio es la prueba por excelencia. Es la que permite incluso mayor control con el interrogatorio, el contrainterrogatorio, y ese testimonio usualmente se corrobora por otras pruebas. En este sistema es importante incluso establecer por qué creemos ese testigo. Es una obligación del juez establecer por qué le cree, por qué le da credibilidad o por qué dice que a una prueba o un testimonio no le va a creer, porque la decisión descansa en ese soporte probatorio que las partes deben llevar al tribunal. Magistrada, desde su punto de vista, y con esto terminamos así rápidamente, un minuto menos, por favor. ¿Cuáles son los principales, digamos, desafíos y los programas? Todo el mundo hace su planificación del año y el año está apenas comenzando para el sistema judicial de República Dominicana. Bien, en el año 2025 el Poder Judicial continúa en este proceso de tecnificación de la justicia. Nos dirigimos hacia la justicia del futuro, incorporando y continuando con esa incorporación de las tecnologías de la información en la administración de justicia para garantizar que la justicia se acerque a las personas. Igualmente, tenemos previsto como Poder Judicial para este 2025 abordar o continuar abordando la problemática de las distintas infraestructuras del Poder Judicial. Existen sedes judiciales que no están acondicionadas, que no dignifican ni la función judicial, ni tampoco el servicio que brindamos. No podemos hablar de justicia pronta, oportuna y de dignidad de la persona cuando el servicio se recibe en condiciones que no son dignas. Y es una prioridad del Poder Judicial. Igualmente, enfocarse en la mejora de la infraestructura, continuar con la tecnificación de la justicia y con nuestro principal hito, que es erradicar la mora judicial y lograr que ese 73% de los tribunales que al 2024 se encuentran sin retardo y libre de mora se convierta en un 100%. ¿Le va a ayudar la inteligencia artificial en esto?
Todavía no hemos contemplado la incorporación de la inteligencia artificial, pero no podemos Porque cerrarnos. podría No podemos, optimizar no podemos cerrarnos al uso de las herramientas tecnológicas que pueden agilizar y facilitar la gestión de los procesos. Muchas gracias, magistrada. Gracias por estar esta mañana, la magistrada Giselle Méndez. Muchas gracias. Feliz resto del día. Giselle. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a ir a la pausa. Esto es brevísimo y estamos regresando de una vez.